Siempre escuchamos decir que si tenemos algún problema, enfermedad o una necesidad, debemos orar y clamar a Dios para que nos satisfaga lo que pedimos. Aunque regularmente si las cosas salen como nosotros queremos o simplemente no nos afectan, pues no necesariamente nos acordamos de orar para pedir, pues no necesitamos. Si acaso tal vez para agradecer. Pero si reconocemos que todas las cosas que suceden en este mundo son permitidas por la voluntad de Dios, entonces, para que las cosas cambien, debemos orar y esperar que Dios se arrepienta y cambie su voluntad. No necesariamente eso es lo que enseña la Biblia, sino por el contrario. Jesús enseñó a sus discípulos a orar para pedir que se cumpliera la voluntad de Dios, no la de ellos. Y cuando Cristo oraba, también pedía que se hiciera la voluntad de su Padre, no la voluntad de Él. Entonces, si a esto también aunamos que el apóstol Pablo nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, entonces, ¿por qué insistiríamos en que Dios cambie su voluntad? ¿Para qué? Si es buena. Ahora, lo que sí dice la Biblia es que si pedimos conforme a su voluntad, eso es importante, conforme a su voluntad, Dios nos oye, nos escucha, ¿sí? Nos atiende. Por eso considero que lo primero que debemos conocer, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Por lo menos la voluntad que se nos ha revelado en su palabra, en la Biblia, que son muchas, pero algunas de ellas son que no nos conformemos al mundo, que no nos adaptemos al mundo, que no cambiemos nuestra esencia, ¿sí? Que amemos a Dios sobre todas las cosas, que amemos a nuestro prójimo, que honremos a nuestros padres, que seamos generosos, que seamos agradecidos en todo, siempre con acción de gracia, que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Cristo como Señor y Salvador nuestro. O sea, en fin, son tantas cosas que son la voluntad de Dios, pero están escritas, ¿sí? Nosotros debemos conocerlo mejor para saber cuáles son esas voluntades, cuáles son esos deseos que Dios tiene para con nosotros. Entonces, al conocer su voluntad, podemos determinar en cualquier situación si lo que nos está pasando o lo que queremos que nos pase es la voluntad de Dios o es voluntad nuestra. Si es voluntad de Dios, debemos enfocar nuestras oraciones en pedirle que nos dé sabiduría para entender su propósito, para entender nuestro rol y que nos dé fortaleza para poder afrontar en paz esas situaciones que nosotros no podemos cambiar. Ahora bien, si es voluntad nuestra o de otras personas, de otros hombres, entonces debemos pedirle que nos cambie a nosotros, para actuar con entendimiento, aprovechando nuestro libre albedrío. O sea, conforme lo dice su palabra, sin contradecir su propósito ni su voluntad, porque es la forma de prevenirnos de tomar malas decisiones. Dios nos previene, pero a veces nosotros somos muy necios y queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. En realidad, Dios no se arrepiente de nada.
porque todo lo sabe. Él es omnisciente. Así que no toma decisiones equivocadas de las cuales tenga que arrepentirse después. Lo que Dios hace al escuchar nuestra oración es hacernos conscientes de nuestro papel dentro de su propósito, dentro de su reino. Así que, hermanos, oremos. Si tenemos angustias, si tenemos necesidades, oremos. Pero oremos para intimidar con Dios. Oremos y pidamos bien. Porque si nos deleitamos en su voluntad, todo lo que pidiéramos nos será permitido. Y no pidamos mal para gastar en nuestros deleites y voluntades. No. Eso es todo, amigos. Que tengan un buen día. Excelente día. Hasta pronto.